Una vez más nos encontramos a través de este espacio, la pluma del escribiente, donde realmente Dios nos está ministrando, nos está hablando, fortaleciendo también, y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo. No se trata de que todo lo haga Dios. Y en el programa anterior justamente hablamos de la importancia de testearnos. En estos tiempos que está tan de moda, cada lugar donde uno llega, donde uno va a entrar, vas a hacer un trámite, vas al banco y ahí hay alguien se llamará tester, que te pone ahí en la muñeca, te mide a ver cómo estás. Pero así como hay algo que mide la temperatura, yo creo que necesitamos activar un tester o un medidor de temperatura espiritual. Porque, claro, a mí me interesa hablar algo acerca de esa área. ¿Cómo estamos? Es bueno preguntarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos viviendo tiempos, no es ninguna novedad, son tiempos que han generado mucho revuelo aún dentro del pueblo de Dios. Ha generado revuelo en los gobiernos, ha generado revuelo toda esta situación pandémica en los comercios, en las industrias, en la parte social, pero la realidad es que en la iglesia, en lo que tiene que ver con las reuniones, en lo que tiene que ver con congregarnos, que desde luego no lo podemos hacer como lo hacíamos antes. Gracias a Dios disponemos de las redes, disponemos de canales de televisión, radios, a través de diferentes canales el mensaje se sigue dando. Pero claro, también con el mensaje va, lamentablemente lo digo esto, a veces va de todo. Y también uno tiene que preparar y entrenar su oído, no para retenerlo todo, sino para desechar lo malo y retener lo bueno. Pero nuestro anhelo desde aquí es que podamos hacer una especie de testeo espiritual para saber cómo estamos. Ponernos la maquinita esa o ponernos el termómetro a ver si estamos dando la temperatura que le agrada a nuestro Dios. Tal vez alguien se preguntará, pero ¿y cómo sé y por qué tengo que tener la temperatura que le agrada a Dios? Bueno, ahí en Apocalipsis dice que a los tibios, se ve que el Señor no le gusta la comida tibia. Es exigente el Señor, vio que hay programas de cocina donde ahí miden, hay aparatos para medir cómo está el pollo, la carne. Bueno, se ve que a lo que está tibio, el Señor lo vomita. Yo no quiero ser vomitado, no sé si estás comiendo en esta hora, pido perdón por hablar de esta manera, pero la realidad es que tampoco quiero que vos seas vomitado, que seamos recibidos por el Señor. Así como nosotros un día lo recibimos a Él en nuestro corazón, qué importante es que seamos recibidos por Él. Y por eso es importante esto que hablamos, por eso es importante mirar para ver cómo estamos espiritualmente. Porque en el programa anterior hablábamos que lamentablemente hay hermanos en la fe, hay creyentes que no pasan de grado, por ejemplo, en orgullo, se quedaron en orgullo 1, en vez de haber pasado a orgullo 2 ya, y que luego les falte 1 o 2 materias para terminar y aprobar, es como que quedaron en humildad 1, quedaron en mentira 1 y no avanzan. ¿Por qué? Porque siguen siempre en lo mismo. En cambio, nosotros a través de este testeo espiritual vamos a avanzar. Y cuando digo esto, no me refiero a que estemos exentos de situaciones delicadas, difíciles. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no podemos atravesar situaciones incluso hasta de desánimo. Hablamos también de un varón llamado Elías, un profeta de Dios, que luego de derrotar a 850 profetas falsos, entró en una especie de meseta, entró en un pozo depresivo, le llegó a decir al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, y se abandonó debajo de un enebro. Sin embargo, Dios no lo dejó ahí.
de la misma manera que no te quiere dejar a vos si estás pasando un cuadro de depresión, una situación de desánimo, una aflicción, una injusticia, porque la realidad es que hay injusticias que duelen. Quizá te tocó vivir una mala situación con una amistad, con un amigo, con una amiga. Quizá tuviste un problema financiero, una crisis económica, tal vez estás atravesando un problema familiar. Y claro, esto no se trata de decir siempre con una sonrisa en la boca, está todo bien, no pasa nada. No, la realidad es que en nuestro caminar hay momentos que nos toca atravesar situaciones que no las desearíamos. Pero bueno, gracias a Dios que sigue siendo Él el que nos permite en muchas ocasiones atravesar incluso valles de sombra y de muerte, pero Él prometió estar con nosotros. Él prometió que no nos iba a dejar ni desamparar. Él fue el que dijo, aunque cuando pases por las aguas y por los ríos, no te anegarán. Yo le creo al Señor. No está diciendo, quédate tranquilo que nunca vas a tener que pasar por las aguas o por la llama. Hay momentos, situaciones que son delicadas, pero yo le creo al Señor y te animo a que le creas a Él y que te tomes de Él. Y te decía que en el caso de Elías, él se abandonó debajo de un enebro, ni comer quería. Pero ¿qué hizo Dios? Le envió un ángel. De la misma manera que a nosotros nos envía espíritus ministradores, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que están puestos al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Hay un mover espiritual que Dios envía a favor de sus hijos, de los que somos de Él. Y mirá lo que pasó con Elías. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías venía a atravesar una situación muy complicada, ese espíritu jezabélico que se le levantó, que se puso en contra de Elías, eso hizo que él se deprima. Sin embargo, Dios le dijo, no vas a seguir en esa condición. No voy a permitir que te abandones debajo de un enebro. Y Dios le envía un ángel que le da una comida especial. Y eso le dio fuerza a Elías para andar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y ahí se da una situación muy especial. Dice en el primer libro de Reyes, permítanme buscar el versículo 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? En este versículo, un silbo apacible es como que la misma presencia de Dios se le manifiesta a Elías. Te decía que tal vez tuviste un problema con tu esposa, con tu esposo, un problema de salud, un problema financiero. Después del enebro, después del desánimo, viene el silbo apacible. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Como diciendo, es tiempo de que te levantes ya. Es tiempo ahora de avanzar. Y lo que quiero hablarte y lo que siento que el Espíritu nos quiere ministrar en este tiempo que tenemos por delante es la importancia de entrar a Canaán, de conquistar Canaán. Alguien dirá, ¿qué quiere decir? ¿De qué me habla? ¿Con qué se come eso? ¿O Canaán no era una ciudad antigua? Sí, pero Canaán tiene que ver con el lugar donde la tierra que fluye leche y miel. Canaán tenía que ver con el lugar que el pueblo de Dios tenía que conquistar. Y si lo traemos a nuestra vida individual, Canaán tiene que ver con la conquista de nuestra alma. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo conquistar nuestra alma? Sí, nuestra alma tiene mañas, nuestra alma tiene cosas que trae que no las quiere soltar. En nuestra alma se asientan muchas emociones que no es que son malas,
pero cuando no son dirigidas por el Espíritu que Dios nos ha dado, muchas veces nos juegan malas pasadas. En nuestra alma se asienta el orgullo, en nuestra alma se asientan las intenciones que no son buenas. Por eso a veces hablamos y explicamos que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, cuando nosotros lo recibimos y Él le da vida a nuestro espíritu, es como que se arma una especie de conflicto entre el espíritu, que estaba muerto, pero ahora es vivificado por Dios, pero el alma necesita ser reeducada, porque el alma dice, yo quiero seguir haciendo lo que estaba acostumbrada a hacer, a vivir como se me da la gana y no que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y por eso esto tiene que ver con entrar a Canaán. Y es interesante que Canaán, no me voy a meter en una clase de historia o de geografía, pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, primero tiene que cruzar el Mar Rojo. Pasan por el Mar Rojo, que eso es sinónimo del bautismo, tiene que ver con el bautismo en agua. Pero antes de Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, estaba el río Jordán. El tema, volviendo a esta historia de Elías o volviendo a nuestra historia, cuando el Señor nos ve en esa situación de desánimo, de adormecimiento, de estar casi avasallados o envueltos en toda esta pandemia y en las noticias que no dejan de taladrar los oídos y las mentes de los hijos de Dios, es como que viene el Señor en ese silbo apacible. Y yo siento que nos está hablando a través de esta palabra diciéndonos, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces metido en todo eso? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en todo eso? Es tiempo de que te levantes y es tiempo de que avances y conquistes la tierra que yo te he dado. Dice en el libro de Éxodo, permítanme buscar Éxodo capítulo 3. Fíjate lo que sucede aquí. Éxodo capítulo 3, el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice esta versión, pues he conocido sus angustias. Hay versiones que dicen, he oído a sus opresores. Hay opresores espirituales. Hay personas que lamentablemente se dejan usar como instrumentos de opresión, pero Dios lo oye. Por eso Dios quiere levantarnos y quiere que nosotros entremos a esa tierra prometida. Dice, pues he conocido sus angustias. A mí me da paz saber que Dios oye. A mí me da renuevo, fortaleza y paz saber que mi Dios me oye. Mira cómo dice el versículo 8. Déjame decirte antes de leerlo que la situación que estás atravesando no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Dice el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, oí esto, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios no quiere que te quedes en ese estado de desánimo, debajo del enebro, lamentándote o generando compasión a otros. Dios no te ha sacado de Egipto para que andes dando lástima y que andes mendigando al primero que se te cruza. No, Dios nos ha salido al encuentro para introducirnos en la tierra prometida. Claro, acá empezamos con todo un tema. ¿Por qué empezamos con todo un tema? Porque cuando Moisés está por ingresar, el pueblo está por ingresar a la tierra prometida, Moisés envía 12 espías. ¿Qué fueron a hacer? A espiar la tierra. Y les hablaba en el programa anterior la importancia de autodiagnosticarnos o evaluarnos o testearnos.
ya que tanto se está hablando de los testeos en este tiempo, testearnos espiritualmente. Por eso quiero avanzar con esta historia. Pero yo siento que vienen los tiempos para aquellos que estaban adormecidos, que estaban caídos también. Este es el tiempo que Dios ha salido a su encuentro de una manera gloriosa a sus hijos. Ya es tiempo de salir de la cautividad, sea cual fuera, se llame como se llame. Estos son los tiempos donde se tiene que cumplir el Salmo 126, creo que es, cuando dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos. Yo declaro que somos, este es el tiempo, somos como los que soñamos. Nuestra boca no se llenará, nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Y tienen que decir los que nos rodean, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros. Pero primero necesitamos testearnos. Tenemos que entrar a la tierra prometida. Por eso quiero avanzar con esto. Permítanme buscar un versículo que tengo anotado aquí y quiero seguir con esto. Vamos a Números capítulo 14, porque te decía que, claro, están frente a la tierra prometida y ¿qué hace Moisés? Envía 12 espías y estos 12 espías dan un informe. Ahora te quiero mostrar lo que dice este informe. Leamos el versículo 6. Vamos a ver que ellos dan un informe que en realidad estaba de alguna manera condicionado por el miedo. El informe que dieron no era malo porque era falso. Los 10, de los 12, 10, digámoslo de esta manera, dieron un informe negativo. Pero no es que era falso, porque ellos se encontraron con que había gigantes ahí. Pero yo todo esto lo quiero relacionar con nuestra vida espiritual, con nuestro interior. Ya vamos a ver que luego, si nos da el tiempo, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Será que hay gigantes en nuestra tierra prometida? ¿Será que en nuestro interior, en vez de fluir leche y miel o ríos de agua de vida, fluye rencor, dolor, sed de venganza, odio? ¿Entendés por qué hablamos de conquistar Canaán? De conquistar nuestra alma. Entonces Moisés te decía, envía 12 espías. Pero vamos a ver que hubo 2. Josué, aquí está, en el versículo 6. Mirá lo que dice. Estoy en Números 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando oyeron el informe de los otros 10, se pusieron mal. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es tierra buena. Yo declaro que le estoy hablando a varones y mujeres que tienen tierra buena. Solo que tal vez hay gigantes todavía merodeando. Pero tanto Josué, hijo de Nun, como Caleb, hijo de Jefone, eran 2 varones que tenían un espíritu diferente. Entonces yo creo, y lo creo con todo mi corazón, que para poder conquistar Canaán, para poder conquistar nuestra alma, se necesita ser de un espíritu diferente. Un espíritu que esté dispuesto a seguir a Dios. Primeramente, a creerle, a adorarle, a servirle, a buscar a Dios. Porque si no, los gigantes es como que van a... claro, te decía, los informes que dieron los otros, no es que fue un informe falso. Vieron gigantes de verdad. Había gigantes en esa tierra.
pero el espíritu con el que fueron no era el mejor, porque Dios ya les había profetizado que Él iba a estar con ellos, que Él les entregaba la tierra, que ellos la tenían que conquistar. Sin embargo, fueron olvidándose las promesas de Dios. Si leemos en el capítulo anterior, en el 13, mira, déjame que te muestre lo que pasaba en el capítulo 13. Dice, capítulo 13, versículo 31, Números 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjate lo que dijeron. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Hay versiones que dicen gigantes. Claro, había gigantes. Acá habría mucha tela para cortar, pero había gigantes. Por eso el Señor había preparado a los líderes, por eso el Señor le había advertido al pueblo. Por eso Dios le había hablado a Josué, Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Josué, van a entrar en un lugar, van a entrar en un territorio donde sean valientes. Hay que esforzarse y ser valiente. Pasa que, claro, es como que estamos viviendo tiempos donde parecería que desde algunos lugares de autoridad la idea que se baja es: quédate tranquilo, nosotros te damos esto, te damos aquello, te damos un plan, te damos todo. Bueno, estos días, los miércoles, estamos hablando acerca de finanzas del reino. ¡Qué maravilloso! Ahora, qué triste es porque desde algunos lugares buscan manipular. Y la realidad es, cuando un gobierno te da algo, en realidad lo que está haciendo es empobrecer. Pero vamos a dejar ese tema de lado. Dios quiere que conquistemos Canaán y nos está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Cuando nosotros entendemos que es Dios el que nos está enviando, cuando nosotros recordamos que es el Señor el que está con nosotros, aunque un ejército, se llame como se llame, acampe contra nosotros, no vamos a temer. Hasta había un corito que cantábamos, pero tiene que ver con un salmo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros. ¿De qué vamos a temer? ¿A quién le vamos a temer? Pero claro, aquí el pueblo se encontró con algo. La realidad es que había, dice aquí, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, bueno, esta versión dice, son hombres de grande estatura. Hay versiones que dicen que eran gigantes. Y sí, acá aparecieron gigantes. En la época del diluvio muchos gigantes habían desaparecido. Ese es un tema que lo dejamos para otro discipulado, pero la realidad es que aquí vuelven a aparecer gigantes. Y yo entiendo, los gigantes dan miedo. Yo no sé si estuvo alguna vez al lado o cerca alguien que medía, por ejemplo, 2,20 metros, 2,30 metros. Realmente uno, porque es impresionante. El libro de Enoc habla de características de los gigantes. Pero en realidad lo que te quiero decir es que a Josué le dieron una orden. Mira, Josué, para cruzar el Jordán y para heredar la tierra, para conquistar la tierra de Canaán, esfuércense y sean valientes. ¿Por qué será que Dios le dijo eso a Josué? ¿Será que porque donde iban a entrar ya estaba todo color de rosas, todo conquistado? No, ellos iban a tener que tomar ese lugar. Esto es como que Dios le diga, mira, bueno, aquí donde vivimos nosotros
porque tal vez este material está llegando a diferentes lugares, estamos casi a la orilla de lo que se llama el Canal de Beagle. Es un canal que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Es como que alguien nos diga, mira, si vas a cruzar el canal con una barcaza, con una canoa o con algo, tenés que esforzarte y tenés que ser valiente. Si te están diciendo eso es porque algo, o sea, no es tan sencillo. Yo no estoy aquí para decirte que es sencillo conquistar nuestro interior, vencer a esos gigantes. Es más, hay un pasaje, no recuerdo dónde está, que dice que trajeron un racimo de uvas entre dos, lo tuvieron que traer. Imagínense lo que eran esos racimitos. Capaz que era el postre, el snack de los gigantes. ¿Cómo serían esas uvas? Entre dos tuvieron que traerlas cargando un racimo de uvas. Quiere decir que el consejo que Dios le estaba diciendo al pueblo es, yo les entrego la tierra, yo voy a estar con ustedes, pero recuerden, se tienen que esforzar y tienen que ser valientes, porque en esa tierra hay gigantes. Ahora, como sé que nos quedan pocos minutos, lo importante es que hablemos de nosotros, porque en nuestro interior puede haber gigantes. Es más, yo creo que en nuestro interior y en la conquista que Dios nos está pidiendo de nuestra Canaán, de nuestra tierra prometida, puede haber gigantes. Uno de los gigantes que tuvieron que vencer, y avanzo rápido, y se los digo prácticamente sin leerlo, pero está en la palabra, uno de los gigantes se llamaba Og. Tremendo, dice que su cama era enorme, su estatura, era un gigante, pero Og tiene que ver con orgullo, cuello largo. Ahora dejemos de hablar de Og y hablemos tal vez del gigante que está dentro nuestro, del cuello largo o del orgullo que puede estar jugándonos una mala pasada. Tal vez aquellos que están casados tuvieron una discusión, un entredicho o una pelea. ¿Hasta cuándo dura el orgullo? ¿Hasta cuándo pensás quedarte sin hablarle a él o sin hablarle a ella? ¿Hasta cuándo vas a seguir masticando ese dolor o ese rencor? Ah, no, a mí el que me las hace, me las paga porque mi apellido es tal y yo vengo de los fulano de tal. Bueno, pero la palabra dice airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo entiendo que hay cosas que no son sencillas de arreglar, pero también digo hasta cuándo. Y es importante poder ir derrotando a esos gigantes. A este gigante, ya prácticamente terminando, porque nos alcanza el tiempo, pero a este Og, el que lo derrota es Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Moisés derrota a Og. Sacado de las aguas fue el libertador que Dios usó, pero tiene que ver también con que la palabra, las aguas representan la palabra de Dios en nosotros, poder tomarnos de la palabra. Si la palabra me dice que tengo que tener un espíritu de mansedumbre, que Dios me ha entregado la tierra, que Dios no me va a dejar ni me va a desamparar, qué bueno que yo pueda avanzar creyéndole a Dios, tomado de Él para conquistar nuestro Canaán y poder habitar definitivamente en esos lugares espaciosos. Lugares espaciosos tiene que ver con que haya lugar, no vivir todos hacinados, discutiendo en actitudes egoístas. Qué lindo cuando uno está en un lugar espacioso,
tiene lugar, ya sea para jugar al fútbol, para correr, para hablar sin que al lado te estén callando o uno estar escuchando lo que hace el de al lado. Bueno, espiritualmente en estos lugares nos quiere introducir el Señor. Tiene que ver con la conquista de Canaán, tiene que ver con esa tierra donde fluye leche y miel. Sé que hemos llegado al final. Hay temas que son importantes continuarlos porque tienen que ver con ministraciones que el Señor nos da. Él ya salió a nuestro encuentro. Qué bendición si ya te entregaste al Señor Jesucristo, pero tenemos que avanzar y conquistar nuestro Canaán, derribar todo gigante que se levante para poder vivir esa vida plena y abundante que el Señor Jesucristo nos ha venido a dar. Esperamos encontrarnos en un próximo programa. Que Dios te bendiga.